Ser Podcast. En las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, que tantas noticias han dado esta semana, la foto del rey con Aragonés, el apoyo del presidente de la patronal a los indultos, pues ahí, en esas jornadas, acaba de terminar una mesa en la que participaban los presidentes autonómicos Núñez Feijóo, Moreno Bonilla, Ximo Puig y Francina Armengol. Ninguno de ellos ha hecho una referencia explícita a los indultos, aunque el presidente gallego ha defendido el diálogo frente al ruido político. Barcelona, Xavi Abello, bona nit. Bona nit. Sin concretar más, Núñez Feijóo ha empezado su intervención en las jornadas del Círculo apostando por solventar los conflictos políticos desde el diálogo y sin dejarse llevar por las emociones. Lo importante es dialogar, sin duda, de forma sosegada y matizada, no nutrir el ruido en el que nos movemos últimamente, que lo importante es reivindicar las razones y subordinar las emociones. Pedía no contribuir al ruido, palabras en un debate en el que los 4 presidentes autonómicos han coincidido en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, y la presidenta balear Francina Armengol ha pedido directamente a la Generalitat que se implique activamente también en la cuestión. Invito al gobierno catalán a que se sume a las mesas multilaterales y a que negocie para tener una mejor situación para los ciudadanos catalanes, que creo que es la responsabilidad de cualquier gobierno. Mañana el presidente Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño encerrarán estas jornadas del Círculo, que han servido para recibir el visto bueno del mundo económico a los indultos. Esta mañana, recordemos, los ha avalado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dejando a Pablo Casado como el único ponente hasta ahora que se ha opuesto con contundencia a ellos. Y el ritmo de vacunación se sigue acelerando. Más de 600.000 personas han recibido una dosis en las últimas 24 horas en España. Esther Bazán. Y eso implica que la pandemia sigue su descenso. Baja la ocupación en las unidades de cuidados intensivos y también la presión hospitalaria, que está en el 2,4%. Madrid está en el 20%. La incidencia acumulada cae otros 2 puntos respecto a ayer y se sitúa en 96,6, aunque han fallecido otras 19 personas y se han contabilizado 4.197 positivos más. Donde suben los casos es en el Reino Unido. Se atribuye esto a la variante India, la variante Delta, y en Portugal el Ministerio de Sanidad luso ha confirmado más de 1.000 nuevos casos y se van a tomar medidas en Lisboa. Victoria García, buenas noches. Hola Esther, buenas noches. El área metropolitana de la capital lusa quedará cerrada perimetralmente el fin de semana. Se prohíben las entradas y salidas debido al incremento en el número de contagios y la persistencia de las infecciones COVID con la variante Delta en esa región. La ministra Mariana Vieira da Silva explicaba. El país está en una situación más preocupante que lo que estaba hace una semana. Teníamos previsto entrar en una nueva fase de desconfinamiento la próxima semana, pero con estos números tendremos que esperar. La preocupación de las autoridades portuguesas tiene cifras: 300 contagios por 100.000 habitantes en la zona de Lisboa, donde vuelven las restricciones para comercios, restaurantes y regresa el teletrabajo obligatorio. El Obamacare, la reforma sanitaria del presidente Obama, ha sido respaldada de nuevo por el Tribunal Supremo en Estados Unidos y ya es la tercera vez que lo hace. Ahora ha tumbado las alegaciones presentadas por 17 estados conservadores, argumentando que algunas partes de la ley eran inconstitucionales. Un aspecto muy concreto y básico. Corresponsal Marta del Vado. Esta vez los republicanos iban en contra de uno de los pilares de la ley, el llamado mandato individual, que obliga a los estadounidenses a tener un seguro médico. En 2017 el Congreso, entonces de mayoría conservadora, eliminó la multa para quienes no lo tuvieran, argumento que han usado los republicanos para intentar demostrar su inconstitucionalidad. Sin embargo, hoy, con una mayoría de 7 jueces contra 2, el Tribunal Supremo dictamina que los argumentos no son válidos y de esta forma avalan la ley por tercera vez, una ley que los republicanos llevan una década intentando derogar. El Obamacare es el principal legado de Obama, que con el paso de los años ha ido ganando popularidad. Garantiza el acceso a seguro médico a 31 millones de personas, otros 135 millones están cubiertos al prohibir la discriminación de las aseguradoras a personas con enfermedades crónicas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana insiste en que la sociedad no puede soportar más muertes de mujeres. Lo dice después de que se haya localizado el cadáver de una joven desaparecida en el año 2019 tras el interrogatorio al hombre detenido ayer y relacionado presuntamente con esa desaparición. Este hombre la acosaba porque ella no quería tener una relación con él. Nos están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, por el mero hecho de no atender las complacencias de los asesinos
de sus parejas, o en este caso de una persona que quería ser pareja y no lo logró, pero logró matar. Tenemos que revisar muchas cosas. Estamos en ello, porque una sociedad digna no puede consentir que se nos mate a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Era la voz de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El panorama universitario ha cambiado tanto en los últimos años, hay tanta oferta y se diversifica tanto que casi la mitad de los nuevos grados no llega a 25 alumnos en primero. Como si fueran clases de primaria, vamos. Sí. Así lo refleja un informe elaborado por la Fundación BBVA que analiza 48 universidades públicas y 24 privadas y miles de grados. Informa Adela Molina. Las universidades españolas tienen en total 891 de estos microgrados, eso es una de cada 4 titulaciones. Abundan especialmente las universidades privadas, donde suponen más del 40% de los títulos. En las públicas llegan al 20%. Los autores del informe advierten del incremento constante de estas carreras sin casi alumnos de primero y de su repercusión en los costes para las universidades y en la calidad de las titulaciones. Entre otras soluciones, plantean racionalizar la oferta y cerrar títulos donde no esté justificado. En total, el número de carreras en España ha aumentado en la última década en más de 1.100, un 45%, un periodo en el que los estudiantes han disminuido un 6%. El estudio señala que los campus han tratado, aumentando los grados, a atraer nuevos alumnos, aunque apenas 190 de estos nuevos títulos son realmente innovadores. Hora 25. Con Pepa Bueno. Estas 9 de Hora 25 las vamos a dedicar a un personaje apasionante de nuestra historia y que hoy ha sido noticia casi 85 años después de su muerte. Esta tarde, Miguel de Unamuno ha sido el protagonista de un homenaje en el Instituto Cervantes. Un homenaje que trasciende lo literario y que va más allá de su obra. Es la apuesta por recuperar su memoria y demostrar que uno de los mayores intelectuales españoles del siglo XX sufrió una operación propagandística por parte del franquismo para ocultar su figura y su legado. Acaba de terminar ese homenaje en el que se ha depositado en la Caja de las Letras del Cervantes un legado póstumo. En ese acto ha estado la jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes. Adelante. En 2036 se abrirá esta Caja de las Letras número 1695 con el legado In Memoriam de Unamuno. Su nieto y la directora de la Casa Museo han introducido en ella varios documentos históricos importantes para el estudio de la figura del filósofo vasco, aportados por el cineasta y escritor Manuel Menchón. Entre ellos, las notas tomadas por el catedrático Ignacio Serrano en la Universidad de Salamanca en el famoso acto del 12 de octubre del 36 con ese enfrentamiento con Millán Astray. Es el único documento que consta de ese famoso hecho y de ese venceréis pero no convenceréis. Estas actas han estado desaparecidas 84 años y ahora aparecen tanto en el documental Palabras para un fin del mundo como en el ensayo La doble muerte de Unamuno, editado por Capitán Swing. Junto a ellas hay también un dibujo del filósofo en el que se ve a un Don Quijote colgado y a Sancho llorando. Son las huellas de una España herida que ahora están en la sede del Cervantes. Y nos acompaña su director, el director del Cervantes, Luis García Montero. Buenas noches. Muy buenas noches y qué gusto hablar contigo. Y qué alegría que estés aquí porque sé, no lo digo solo por cortesía, sé que has hecho lo imposible para estar a tiempo con nosotros en Hora 25. Muchas gracias. Así es, gracias a vosotros. Y también nos atienden a esta hora dos apasionados de Unamuno. Luis García Jambrina, profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Encantado. Y Manuel Menchón, que es director de cine y guionista. Buenas noches también para ti, Manuel. Buenas noches, Pepa. Juntos han publicado La doble muerte de Unamuno con la editorial Capitán Swing, un libro muy, muy recomendable que recoge una investigación exhaustiva que fue el punto de partida para el documental de Menchón Palabras para un fin del mundo. Este libro indaga en cómo fue esa relación de Unamuno con los sublevados contra la legalidad constitucional de la República y cómo intentaron apropiarse de su trayectoria. Luis García Montero, en tu discurso de esta tarde has destacado que Unamuno fue una persona intelectualmente honesta que entendió que las reflexiones en torno a la palabra nación o España no podían llevar ni a la violencia, ni a la prepotencia, ni al asesinato. Así es.
él tomó conciencia de lo que significaba el golpe de Estado y en una situación muy difícil, aquel día 12 de octubre de 1936, en un Paraninfo rodeado de falangistas, de militares armados, con Millán Astray delante, pues dejó claro que no tenía nada que ver con la deriva fascista y que la universidad y la cultura es la palabra que quiere entender a los demás, discutir con los demás, comprender a los demás, y todo eso no tenía nada que ver con la ideología que se estaba imponiendo en España. A mí, del libro de Luis y de Manuel, me ha interesado mucho que llamasen la atención sobre José Rizal, porque a veces al analizar la intervención de Miguel de Unamuno aquel día, se ha olvidado que Rizal para él tuvo una significación muy, muy especial. Rizal fue un escritor filipino en español que quiso un entendimiento con España, que quiso que Filipinas fuese una provincia más de España, un acuerdo federal. Se le persiguió, se le ejecutó y Unamuno comprendió que aquella ejecución lo único que había provocado era el distanciamiento completo entre Filipinas y España, la desaparición del español en Filipinas, y llamó la atención sobre eso, de cómo el autoritarismo hace que las palabras desaparezcan y que se imponga la violencia. Salvando todas las distancias, estas semanas estamos volviendo a escuchar esa expresión de españoles de bien. Tú publicaste un artículo en Infolibre en el que recordabas que cada cierto tiempo aparece la denuncia contra la anti-España. A Unamuno, a partir de aquel acto en la universidad, también le vieron como un anti-español, imagino. Claro, y de ahí el grito de muera la inteligencia que le lanzaron, y de ahí la necesidad de defender el entendimiento y la razón, el famoso venceréis pero no convenceréis. Realmente cuando uno analiza la historia de la literatura y la historia de la sociedad española, se encuentra con gente que necesita hacerse dueña de España y que como una propiedad particular pues piensa que son malos españoles y que deben ser excluidos los que no piensan igual que él. Y uno analiza la historia, pues por ejemplo, de Benito Pérez Galdós, la historia de Unamuno, la historia de Federico García Lorca, la historia de tantos personajes que son declarados como anti-España y en realidad su compromiso es el amor por España. En ese sentido, me parece que se hace poco favor democrático a la sociedad. Y yo, si quieres que sea completamente sincero, pues te diré que como persona progresista, como persona que se preocupa por la sanidad pública, por la educación pública, por los derechos civiles, por lo que caracteriza una cultura de progreso, pues me molesta mucho que enseguida, para parar el progreso, se intente manipular la palabra España, cuando sería todo lo contrario. Comprometerse con España es comprometerse con la mejora de la vida de los españoles. Profesor García Jambrina, qué injusto, ¿no?, que un pensador como Unamuno, que rechazaba las etiquetas, que dudaba de todo, haya quedado marcado por el apoyo inicial que dio al golpe de Estado, por lo menos para mucha gente. Sí, por la peor etiqueta de todas, que es la de fascista. Así se encargaron de enterrarlo y de mantenerlo, ¿no? Esa es la doble muerte, esa es la muerte simbólica de la que hablamos en el libro, que para Unamuno sería mucho más trágica que la primera, ¿no? Que la muerte real y física. Al fin y al cabo era una persona de 72 años, ¿no? Pero siempre estuvo obsesionado por ese legado que iba a dejar, por esa memoria, por esa obra, y sin embargo todo eso quedó manchado, destruido, tergiversado por culpa de los falangistas que actuaban como aparato de prensa y propaganda en favor de los sublevados. Sí, los militares golpistas que necesitaban legitimarse con un discurso, un relato que justificara esa sublevación frente a la legalidad democrática, y de repente aparece Unamuno, que en ese momento era uno de los intelectuales más prestigiosos, influyentes, y dice que ellos representan la salvación de la civilización cristiana occidental.
esa admiración inicial, Manuel, era recíproca, admiraban y leían los falangistas a Miguel de Unamuno. Pues sí, algunos falangistas leían a Unamuno y sí es verdad que intentaban hacerle sumarse a su causa. Y esto es antes del golpe militar, esto empieza a producirse desde el año 32-33. Primo de Rivera, el hijo del dictador y fundador de Falange, intenta que Miguel de Unamuno forme parte de alguna manera como de la Falange o como ser un padre de algún modo, pero Unamuno siempre fue muy tajante a este respecto. De hecho, fue de los fundadores del Comité Antifascista en España y publicó un artículo demoledor contra Primo de Rivera en concreto, hijo, y contra la Falange, al día después de haber asistido a un mitin que dieron en Salamanca. Ya. Luis García Montero, eso era un regalo para la propaganda franquista, ¿no? Aquellas primeras palabras de Unamuno. ¿Supuso también un apoyo para los golpistas de cara al exterior? Bueno, ellos intentaron, porque como se les identificaba con la persecución a la cultura, un militarismo enfrentado a la universidad, un militarismo que persiguió y depuró las universidades, pues intentaban lavarse la cara. Y además había supuesto un escándalo internacional la ejecución de Federico García Lorca. Y entonces cuando Unamuno quiso ser utilizado por la Falange, se encontraron con un paulatino distanciamiento y con una necesidad de que las cosas quedaran claras. Y él en un primer momento, porque el golpe de Estado se dio en nombre de la República y en nombre de una libertad que no iba a ser violenta, él pudo sentirse desorientado, pero cuando comprendió lo que estaba pasando, se jugó directamente la vida en ese enfrentamiento cara a cara con Millán Astray, con el jefe de propaganda del franquismo, y yo creo que a Unamuno en ese momento le salvó la vida el escándalo de Federico García Lorca. Los franquistas no quisieron un segundo escándalo, claro. Y por eso primero impusieron el silencio, la reclusión hasta la muerte, y después montaron el paripé, que es lo que desmontan muy bien Manuel y Luis en el libro, el paripé de un entierro que parecía que era el entierro de un falangista en vez de un intelectual que había denunciado en la verdadera cara del totalitarismo español. Vamos a llegar al entierro, pero primero, profesor García Jambrina, ¿qué ocurrió exactamente en aquel acto en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre del 36? Se ha escrito tanto de ese momento, pero él improvisó su discurso, no quedó registrado en ninguna parte la literalidad. Vosotros aportáis documentación que nos ayuda a tener una visión más aproximada de lo que pudo decirse. ¿A qué conclusión habéis llegado? Sí, bueno, efectivamente, se han hecho muchos relatos de lo que ocurrió ese día, desde un lado y desde otro. Por un lado se ha mitificado mucho ese acto y la intervención de Unamuno, se ha reconstruido un discurso que él realmente nunca dio, y por otro lado pues ha habido otros estudiosos que han intentado minimizar ese acto como si no hubiera ocurrido nada, como si hubiera sido algo anecdótico, ¿no? Nosotros en el libro nos hacemos eco y además reproducimos, comentamos y contextualizamos por primera vez un testimonio directo, que es uno de los documentos que se han donado hoy por parte de la Casa Museo Unamuno y de la Universidad de Salamanca al Instituto Cervantes, ¿no? Que son las notas del catedrático de Derecho Ignacio Serrano, testigo de los hechos, y que horas después en su casa anotó de manera resumida, pero además muy fiel y concisa, lo que ocurrió esa mañana, ¿no? Y ahí pone los puntos sobre las íes, y la clave está precisamente en la mención que hace Unamuno de José Rizal. Esa mención de Rizal delante de los militares armados y de los falangistas, y sobre todo de Millán Astray, pues provocó una fuerte reacción, sobre todo de este último. Hay que tener en cuenta que Millán Astray
se había estrenado en las milicias, su bautismo de fuego había sido en la guerra de Filipinas con 17 años y había ido en el mismo barco en que trasladaban a Rizal para ser ejecutado. Y bueno, pues el hecho de que Unamuno mencionara a Rizal para él fue como una bofetada en el rostro, y es lo que le hace tomar la palabra y decir, y esto lo sabemos por el profesor Ignacio Serrano, que morirían los catalanistas y morirían aquellos profesores que enseñen teorías averiadas. Esas fueron más o menos sus palabras. Esto era una declaración dirigida fundamentalmente contra Unamuno. Unamuno, en efecto, no sabemos lo que dijo, salvo por este testimonio, porque él no habló desde el atril y no quedó testimonio. Es posible que los periodistas sí tomaran notas taquigráficas de ese discurso, pero todo eso fue silenciado al día siguiente, precisamente por Millán Astray, que era el jefe de prensa y propaganda. Esa mención de Rizal yo creo que fue el detonante que llevó a una serie de reacciones en cadena. Unamuno esa misma tarde fue expulsado del casino de Salamanca, es decir, la ciudad le volvió la espalda. Luego cesó en todos los cargos que tenía el ayuntamiento y el día 14 cesó como rector vitalicio de la universidad. Y temió la muerte, temió que lo fusilaran. Tenemos testimonio a través de cartas y de escritos íntimos de Unamuno durante esos 2 meses y medio, sobre todo ya de los últimos días del mes de diciembre, donde dice, utilizando estos verbos, me van a venir a asesinar a casa, o me van a fusilar, como a Lorca, como a Vila, o a algunos amigos suyos. Estaba absolutamente convencido. Si no lo fusilaron fue por lo que dijo antes Luis García Montero, porque hubiera sido un tremendo error de carácter propagandístico, más grave todavía que el de García Lorca, porque Unamuno sí que era muy conocido internacionalmente y eso hubiera provocado algunas reacciones de potencias extranjeras contra los golpistas. De modo que efectivamente Lorca le salva de alguna manera la vida a Unamuno, pero eso no quiere decir que no fuera sometido, primero a un confinamiento, una vigilancia estrecha, y al final pues eso acaba en la muerte de Unamuno, que la miremos como la miremos, ocurriera lo que ocurriera en esa última hora de vida, fue una especie de martirio por la causa de la palabra y de la libertad. Porque el relato sobre las últimas horas de Unamuno tampoco es fiable, ¿no? Los detalles no son fiables. Vosotros escribís, exagerando un poco, es como si encargáramos el obituario de una persona a uno de sus rivales. Y de hecho, el féretro lo portaron, como apuntaba Luis hace un rato, algunos falangistas, Manuel. Bueno, Pepa, no fueron algunos falangistas. Fueron 4 miembros de prensa y propaganda y 4 miembros muy destacados. Eran gente muy famosa en aquella época que aparecían en revistas de sociedad y eran representantes de la cultura. Uno era Miguel Fleta, que era cantante de ópera, de zarzuela. Un cineasta, periodistas, es decir, gente muy popular en la época. Y el testimonio familiar es que secuestraron el cadáver en mitad del velatorio. La gente de prensa y propaganda, ojo, no otra gente. Ya. En el libro que habéis escrito a 4 manos, recuperáis una reflexión de Ortega y Gasset cuando se enteró de su muerte. Dijo, al cesar para siempre la voz de Unamuno, temo que padezca nuestro país una era de atroz silencio. Luis García Montero, tenía razón Ortega, atroz silencio y además propaganda envenenada, en el caso de Unamuno, con quien cometieron muchas fechorías, y uno de los atropellos más grandes es que le dieron su nombre a un campo de concentración en Arganzuela, en Madrid. Pues sí, la verdad es que la manipulación fue atroz, y en este caso no solo a través del olvido, como en muchas ocasiones, sino manipulando su nombre, que su nombre su nombre bautizaron campo de concentración. Es una barbaridad. Hay que decir que desde muy pronto el pensamiento
democrático, en la propia guerra reivindicó el significado de Unamuno, ¿no? Figuras como Antonio Machado, José Bergamín, Arturo Barea reivindicaron el nombre de Unamuno, más allá de los esfuerzos manipuladores del falangismo, que montó un relato oficial de su figura y de su muerte. Y este libro de Manuel y de Luis pues desmontan ese relato oficial. Unamuno fue una persona, yo creo, muy honesta. Como todos los intelectuales, se puede equivocar en algunas ocasiones, puede acertar en otras, puede ser más vanidoso en un momento, menos vanidoso en un momento, pero lo que define la verdad del pensamiento es la honestidad. Y en ese sentido, hoy su nieto decía que admiraba que el abuelo Miguel fuera tan valiente de no callarse nunca la verdad. Y en las situaciones más difíciles no se calló, por eso fue víctima de la manipulación, del golpe de Estado, y en ese sentido estudios de este tipo pues ayudan a comprender de qué manera se intentó manipular su nombre. Venceréis, pero no convenceréis. Manuel, los libros de texto, por lo menos yo en mi bachiller recuerdo haberme acercado a la figura de Unamuno despojada de toda esta propaganda, ¿no? No solo porque la intelectualidad, como apuntaba Luis al comienzo, en la posguerra ya empiezan a quitarle de encima ese peso terrible, sino porque la democracia lo pone en su sitio, no hay ninguna duda sobre eso. Bueno, el libro se llama La doble muerte de Unamuno porque más allá de la muerte física, que demostramos que es un relato propagandístico, hay una muerte simbólica del personaje, al cual, por ejemplo, se amputan todo ese carácter político que Unamuno tenía, más allá de ser una persona, un extraordinario literato. Es decir, él fue congresista en el Congreso de los Diputados, fue piedra fundacional de la República y fue alguien que continuamente escribió artículos de carácter más político, ¿no? Toda esa parte se ha despojado y olvidado de Unamuno, curiosamente. Sí, es verdad. Quizá estudiábamos al literato, al filósofo, más que al ciudadano, ¿no?, que participaba en la vida pública de este país. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, muchas gracias otra vez y un beso. No, muchas gracias, Pepa, un beso. Yo aconsejo de verdad que se lea este libro publicado por Capitán Swine, porque creo que merece la pena conocer esta historia, y además en un momento donde hay que hablar de España como entendimiento, como diálogo, y hay que homenajear a la gente que ha sentido un patriotismo comprometido con el respeto, con los vínculos con la comunidad y no con el fanatismo. Luis García Jambrina, Manuel Menchón, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta otra. Un beso. Buenas noches. Buenas noches. La opinión de Cuni. La columna de las 9. Josep Cuní. Cuando el presidente de la COE afirma que los indultos son una facultad del gobierno, diciendo lo obvio, no los criminaliza. Asiente la decisión de Pedro Sánchez y allana el camino de los sectores económicos y sociales hacia esta medida de gracia. Se suma a los manifestados anteriormente por los sindicatos, la patronal catalana y de manera muy clara ayer ante el rey del mismo presidente del Cercle de Economía, que es el anfitrión de las jornadas en las que se ha ido desgranando este rosario de apoyo a la necesidad de tranquilizar los ánimos, reconciliar a la sociedad y mostrar la magnanimidad del Estado. La única voz discrepante hasta ahora en este foro ha sido la de Pablo Casado, que ha dicho que los indultos provocarán frustración. Se adelanta así al tiempo y sin aportar alternativa alguna, y ante el pronóstico se ha quedado solo ante el peligro. Quizás porque persigue poder decir en su momento que él ya lo había avisado, pero ¿y si esto no sucede? Que el reencuentro no va a ser fácil es hoy una certeza. Aún así, los movimientos de estos últimos días muestran la voluntad de acertar más que la de errar. Al final, incluso Pere Aragonés saludó al monarca a pesar de los aspavientos previos. Y esta imagen ha sido algo más que un indicio. Ha sido una demostración de la corrección del tiro por parte del independentismo que venía desviado desde hace algunos años.
Tampoco es baladí que Pedro Sánchez aumente su apuesta y que tras la doble jornada de mañana en Barcelona, más la de la semana anterior, hoy haya marcado en rojo el próximo lunes para explicarle a Cataluña su proyecto en un acto nada menos que en el Gran Teatro del Liceo. Y así buscar también una salida que le permita superar el cerco que le ha trazado Madrid, encontrando en Barcelona su gran alternativa, la que le dé el empuje que persigue, quitándoselo incluso al independentismo. Intenciones profundas al margen, queda la fuerza de la voluntad, la que se basa en que todo poder es deber. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.